presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo. Les saluda su hermana Rocío González desde la ciudad de Trenton y es un privilegio tenerlo hoy con nosotros y está conmigo mi compañera. Hola, mi nombre es Romina Humana. Dios les bendiga a todos grandemente y como siempre un gran placer para mí compartir el día de hoy la hermosa palabra de Dios con ustedes. Amén. Y queremos también recordarles, ¿verdad?, por dónde nos pueden seguir. Hoy nos pueden estar siguiendo a través de las redes sociales, como es la página de Facebook, a través de Roku TV, Fire TV y también a través de la web www.Radio Cristo la piedra angular y en la página de Facebook a través de la red Cuenta Conmigo, página Cuenta Conmigo. Allí vamos a estar en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche. Amén. Bueno, ya yo la miro y lo oigo todo el día. Tengo a Roku TV, me encanta y mi Alexa me pone Radio Cristo la piedra angular y la paso oyendo la música muy buena, así que se los recomendamos, les va a gustar. En lo que usted está limpiando y cocinando, vaya oyendo música. Amén. Tiene la opción de todo el día sí, poder eso escuchar yo todo el día palabra paso, soy fan de la Radio Cristo la piedra angular y bueno, fan número 1 de Jesucristo, por supuesto. Quiero también anunciarles antes de empezar, ¿verdad?, que ahora vamos a estar dando un taller. En marzo primero empieza de 9 a 10 y 15 de la mañana. Es para que usted aprenda estudios de televisión, de radio. A través de Radio Cristo la piedra angular vamos a estar dando estudios de escuela para comunicadores. En este año es un privilegio. Si usted quiere aprender, venga los domingos de 9 a 15, ¿verdad? Van a haber talleres y plenarias, así que no se le olvide, separe la fecha para marzo primero de 9 a 10 y 15. Dios les bendiga. Si quieren más información pueden llamarnos o llamar a la radio y nuestro hermano Javier, nuestro director, les estará dando más explicaciones. Así que bueno, ese era el anuncio de hoy y hoy tenemos un tema que vamos a hablar muy bonito. El tema de hoy tiene por nombre La misericordia de Dios nos da oportunidades. Amén. Y el versículo central lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 7 y dice así, la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Bueno, amén. Mucha gente conoce esta historia, los niños la conocen y hasta la dibujan la ballena, pero en realidad es algo muy bueno sobre la misericordia que Dios tiene, no solamente para Jonás, sino para la ciudad de Nínive. Y para eso, ¿verdad? Yo quería darles una definición, lo que significa misericordia. Misericordia es en latín, pero la raíz viene de inglesa, que significa mercy, que es lo mismo, misericordia. Y a su vez se deriva de dos, que significa miseri, que es tener piedad o compasión por. Y por la otra que es cor, que significa corazón, ¿verdad? Entonces, hay que tener corazón. Yo digo que hay que tener amor para tener misericordia. Eso es lo que significa. Y eso también, ¿verdad? Significa que es unas oportunidades o circunstancias o momentos favorables que nos permiten lograr un objetivo o una acción o para lograr una meta o mejorar una situación o también puede ser para aprovechar algo de una manera beneficiosa. Los padres siempre tenemos misericordia con los hijos y le decimos, bueno, te voy a dar una oportunidad, pero la próxima viene castigo. Algo así es el tener misericordia, una oportunidad, ¿verdad? Son condiciones que nos van a favorecer para tener un éxito o progreso en el aspecto de la vida. Es un tiempo favorable, el Kairos en el tiempo de Dios, ¿verdad? No es en el tiempo de nosotros, sino el que Dios diseña para que nos arrepintamos, para cumplir propósitos divinos
y la manifestación de la gracia. Por ejemplo, el Señor está por venir por su iglesia, pero por misericordia no ha venido para que alguien se arrepienta. Y entonces esto es como un regalo del Señor que permite a las personas para que se acerquen a Él espiritualmente y para aprovechar esos momentos cruciales que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces la Biblia muestra muchos ejemplos en los que Él le da tiempo oportuno, tiempos estratégicos para que sean aprovechados. Es un tiempo para arrepentimiento, ¿verdad? Por gracia, para que nos convirtamos, para que recibamos esa misericordia antes de que la espera de Dios se agote. Él le da a uno un tiempo, ponga atención, pero tenga cuidado si usted lo desperdicia porque ese tiempo se puede agotar. La Biblia enfatiza que las oportunidades son momentos de gracia. ¿Qué quiero decir con eso? No lo merecemos, pero Él nos los regala por su gracia, ¿verdad? Totalmente. Dios es visto como un Dios de nuevas oportunidades, donde nos ofrece redención tras el fracaso, como se ejemplifica con Jonás. La oración es la clave para reconocer y atrapar las oportunidades que Dios pone en el camino. Es como un radar espiritual. Así es que si en algún momento nos percatamos y sentimos que hemos pecado, que nuestros errores han sido muy graves y sentimos que no tienen perdón, pero si creemos también que no hay segunda oportunidad, pues nuestro Dios nos invita a recordar la cruz y ver su inmenso amor. Amén. Que dio su Hijo y que murió para que tú y yo pudiéramos tener una segunda oportunidad, de la cual estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? En esos momentos donde creemos que ya no hay nada que hacer, que no merecemos nada, pues el Señor nos permite recordar que si vamos a su palabra, que si buscamos en la Biblia, al leerla encontramos muchísimas historias de cómo Dios nos da segunda oportunidades. Amén. Y uno de los libros que se me viene ahora a la mente es el libro de Jueces. ¿Cuántas oportunidades le dio el Señor al pueblo a través de cada juez, ¿verdad? Cuando el pueblo pecaba, solicitaba a Dios el perdón y Dios volvía a darle una oportunidad. Sí, ese es el Dios de misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Así es. Y la Biblia habla de que tenemos que aprovechar las oportunidades porque a veces nos dan una y ya. Dios es un Dios de misericordia, pero también Él sabe hasta cuánto. Claro. Y si usted no aprovecha esa oportunidad, ¿verdad? Puede perderla. Efesios 5, 15 y 16 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cada vez que Dios nos da una oportunidad, hay que aprovecharla, porque es el tiempo para que vivas en el propósito de Dios en medio de los desafíos de la vida. La vida nos da muchos desafíos, pero no dejes que las oportunidades se pierdan, te decepcionen o te desanimen. Así que más bien, como Dios es más grande que tus oportunidades perdidas, aún ahí Él puede llevarnos a donde necesitamos llegar en la vida. Hay personas, Romina, que en el último momento, en el lecho de la cama, Dios les da una oportunidad. Así es. Para que se arrepientan, porque la voluntad de Dios no es que te pierdas. Él vino para salvar a la humanidad y a veces en el último momento, porque alguien está orando por esa persona, Así es. esa persona se va con el Señor y uno dice, ¿de verdad? Sí, gloria a Dios. Esa fue una oportunidad que Dios le da a las personas y asimismo Dios le dio la oportunidad a Jonás, que también se la dio a la ciudad, como les dije, porque Nínive era una gran ciudad que tenía más de 120,000 habitantes. O sea, eran muchas almas ahí que se iban a perder, pero el amor de Dios estaba ahí. Sí, Dios su propósito era salvarlas. Así Amén. sea, puede ser una sola persona, como decía la hermana Rocío, en su lecho de muerte. Dios se sirve hasta de ese último momento porque es lo que quiere, salvarnos, que nos vayamos con Él. Y bueno, esta historia nos refleja pues la gran misericordia de Dios. Podemos leer en el capítulo 1 de Jonás, en el versículo 1, el llamado que Dios le hace a Jonás. Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. La historia de Jonás, hijo de Amitai, es otro ejemplo de la disposición de nuestro Señor de otorgar segundas oportunidades. Pero Jonás cometió un error al decidir huir de la voluntad de Dios. Dios lo manda a predicar arrepentimiento en el pueblo de Nínive, pero él se embarca con destino a otro lugar. Dios le habla a Jonás y él le dijo que hiciera dos cosas. Uno, ve a Nínive. Dos, pregona contra ella. Esto es que la reprendiera por su pecado y llamarla al arrepentimiento, porque así podía Dios derramar su misericordia. Nínive se dice que era la capital del imperio asirio, que fue una gran, prominente ciudad en aquellos días. Dios llama a Jonás que fuera a esa ciudad, era pagana, se dice que era gentil, y que los llame al arrepentimiento. Los antiguos historiadores dicen que era una de las ciudades más grandes del mundo en aquella época. Era una capital muy grande, muy importante del imperio dominante. Pero como todas las ciudades, su maldad era grande delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿por qué Dios quería que Jonás fuera a Nínive? Dios quería darle una oportunidad a Nínive. Qué lindo. Pero Jonás no quería ir porque él conocía a Dios. Él sabía que Dios iba a perdonar el pecado de Nínive. Pero mientras Jonás lo rechazaba y odiaba a la población de Nínive, por tanto Jonás le faltaba misericordia para perdonar. Él podía hasta pensar que Nínive se merecía el juicio de Dios en vez de su perdón. Sí, porque es que ellos eran muy malos. Así ellos le hacían es. mucho daño al pueblo de Israel. Sí, les hacían robaban, aberraciones fuertes. los maltrataban, cuando los cogían prisioneros dicen que les arrancaban la piel y les echaban vinagre o les jalaban con unas cosas ahí la piel. Sí, eran malísimos. Podríamos decir Por que eran eso, crueles, o totalmente. sea, eran enemigos y Dios es como que Dios te diga, vaya de tu enemigo y háblale del amor de Cristo para que se Así arrepienta. Y uno dice, ese tan malo. No, ¿cómo? No, yo no voy, diría uno, así como dijo Jonás. Jamás le voy a hablar del arrepentimiento. Jonás dijo, no, yo no voy a ir porque yo sé que Dios los va a perdonar. Mire que es conocida de Dios y conociendo a Dios cree que se puede escapar. Es que nuestra mente humana no es capaz de pensar como el Dios, y es lo que nos está enseñando, porque Jonás decía, ellos son tan pecadores que ¿cómo voy a ir a hablarles del arrepentimiento? Son tan malos que yo sé que Dios los va a perdonar y por eso es que yo no voy. Eso fue lo que dijo Jonás. No voy a ir porque los va a perdonar y son demasiado malos. Y lamentablemente desobedece a Dios. Desobedece al Señor, y sí, cuando él se va y toma un barco que lo lleva a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis y pagando el pasaje entró a ella para irse con ellos, lejos de la presencia o del mandato del Señor. ¿Eso creyó él? Sí. Bueno, es que no hay lugar donde podamos escondernos del Señor. No, para nada. Y el Señor tenía ahí el propósito, porque esta historia es demasiado bella, porque el propósito del Señor se cumple a pesar de que el hombre quiera tomar otro camino. Jonás no quería ir porque él consideraba que eran enemigos y muy malos con su pueblo. Dice que podía ser atacado y asesinado si él hacía lo que Jehová le había dicho. Jonás no quería a los asirios en Nínive y que escaparan del juicio del Señor. Y Jonás entonces decide huir y cree que puede, no sé, como creyendo, sabiéndolo como era Dios de amor, también creyó. En ese momento se cegó porque dijo, yo me voy de aquí y me escondo de Dios, ¿verdad? Sí, yo diría que tanto era como el orgullo humano, ¿no? Querer hacer la voluntad de él y no la de Dios. Sí. ¿Y por qué se quería ir a Tarsis? Bueno, porque Tarsis era una ciudad que llevaba a los confines, como al final de la tierra, y estaba asociada mucho con barcos, y él se quería ir tan lejos para escapar de la presencia de Dios, pero eso es inútil. A veces Dios te manda a hacer algo, haga algo, vaya, haga, y usted cree que se puede escapar del Señor. Bueno, el Salmo 139:7 nos dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Dice, si me voy al fondo del mar, ahí está. Si me voy arriba, ahí está. Donde quiera que vayamos, el Señor está ahí. Así que
Esto habla de la omnipresencia de Dios, que Él está en todos lados, porque Dios es poderoso y es un Dios de misericordia, y Él estaba dándole oportunidad a Nínive, pero Él creía que se podía escapar. Así es. También tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Que lo vemos en Pedro. Dios le ha dado oportunidad, le dio oportunidad a pesar de que Pedro le fallara. Pedro le falló negándole 3 veces. Ahora yo me pregunto, ¿se imaginan el remordimiento que pudo haber sentido Pedro al encontrarse nuevamente cara a cara con el Señor y darse cuenta del error que había cometido? Sí. Así pudiéramos sentirnos nosotros cuando le fallamos y buscamos nuevamente el rostro del Señor. Pero nuestro Señor Jesús le da otra oportunidad, a pesar de que le falló. El Señor le mostró su misericordia y amor especial a Pedro, que le había negado 3 veces. Y se la dio, le dio la nueva oportunidad. Le permitió que Pedro apacentara sus ovejas, que las pastorease y que estuviera frente a la iglesia del Señor. Otro ejemplo también que podemos encontrar en la palabra de Dios es David. Claro, David. Quien cometió tantos errores que tú y yo conocemos, ¿verdad? Vemos que en diferentes... Uno diría, ese no tiene perdón. Sería otro, pero sí. Humanamente no lo sí, perdonaríamos. porque nosotros con la carne, ¿verdad? Decimos que no. Pero Dios es lleno de misericordia. Y podemos recordar que es un espejo para nosotros, David, Pedro y todos, ¿verdad? Los que aparecen en la palabra del Señor. Bueno, pero vemos que en diferentes momentos de su vida le falló a Dios. Le dio muerte a un hombre llamado Urías, quien era el esposo de Betsabé, y por eso se habla del adulterio de David, pero Dios le dio una oportunidad también y no le quitó su reino ni a su parentela. Le prometió que siempre habría rey en su descendencia. Pero David descubre cuán profundo es el amor y el perdón de Dios hacia él. Por tanto, podríamos decir que perdonar es una elección. Perdonar es ofrecer una segunda oportunidad a quienes nos han hecho daño. Y eso lo reconocía David. A través de los salmos podemos ver esa entrega, ese perdón que le suplicó al Señor de que lavara y limpiara su alma. Amén. Y lo vemos en el Salmo 51, cuando él dice que sentía que se moría, que por favor lo limpiara, lo lavara. Decía, lávame y seré más limpio que la nieve. Amén. Con un hisopo restriega mi corazón, ¿verdad? Yo me lo imagino que estaba tan arrepentido cuando el sacerdote vino y le encaró y le dijo, tú eres ese que está haciendo daño, que has pecado. Y mire, la misericordia de Dios tan lindo que le dio esa promesa, que nunca iba a faltar un rey de su descendencia, y de hecho de ahí salió el Mesías. Señor Jesús, así para es. que tú veas que Dios es bueno, lleno de misericordia. Lo interesante de mencionar estos 2 personajes muy importantes, que ellos tuvieron un corazón arrepentido. Amén. Y ahí es donde Dios nos da esas oportunidades, el reconocer que yo fallé y me arrepiento de corazón y le pido perdón, puedo comenzar de nuevo. Así que si tú le has fallado a Dios, si tú crees que ya yo no puedo, que no tengo remedio, la gente no te va a perdonar, pero Dios sí perdona. La gente buscamos cómo decir que no, así como lo decía Jonás, ¿verdad? No por esto, no por aquello, no se lo merece. Pero Dios sí, y nos Dios perdona y nos da misericordia. En otras palabras, todos vamos a cometer errores, todos le fallamos a Dios, pero a Dios lo que le agrada es que reconozcamos que fallamos y que nos arrepintamos. Amén. Él siempre nos va a dar una oportunidad para que pidamos perdón, como en el caso de Jonás, ¿verdad? Él lo hizo así, porque ya cuando estaba dentro del vientre del pez, ¿verdad? Porque la historia menciona que cuando él iba en el barco vino un fuerte viento, una tormenta, y los que estaban llevándolo tuvieron que tirarlo en el mar para que se calmara el viento. Y el Dios, mira lo que decía el verso clave. Léamelo, hermana, por favor, el verso clave, porque ahí es donde yo miro la misericordia del Señor. Que el Señor ahí en el verso clave dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ya Dios le había preparado un lugar donde iba a ir a dar en el mar, si no se hubiera ahogado. Y yo lo veo como una segunda oportunidad, porque la primera, en el versículo 1, Dios le habla a Jonás, lo manda a Nínive. Jonás no cumple, lo lleva al pez durante 3 días, y es Jonás el que busca el auxilio de Dios. Ahí en el vientre, ya Exacto. Cuando está. Y hay personas que lamentablemente hasta que no les va bien mal, ya sea con una enfermedad o con algo,
lamentablemente no buscan al Señor, pero Dios ahí en eso que estás pasando te va a dar esas oportunidades, ¿verdad? Lo hizo ya cuando estaba dentro del vientre del pez. Ahí él oró, ahí Jehová entonces hizo que el pez lo vomitara, y Jonás se decidió entonces ahora ir a predicarle a Nínive. Y en el capítulo 3:4 dice que empezó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día, predicaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hicieron los hombres de Nínive? Le creyeron, y entonces clamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta el rey se arrepintió y proclamó ayuno, tanto hombres como animales. Imagínense, puso a ayunar a los niños, a todos. Animales ni agua, nada podían consumir. Y les dijo: conviértase en cada uno de su mal. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? O sea, ellos entraron en el temor de Dios y de verdad se arrepintieron. Amén. Así En fue. ese momento, porque en el futuro ya no lo van a hacer, pero en ese momento se arrepienten, y eso aplaga la ira o el juicio que ya Dios tenía. Mira, si alguien pregunta, ¿será que Dios puede cambiar un juicio que ya Él dio? Claro que sí. Sí, ve arrepentimiento, sí, un corazón sincero sí. y arrepentido, Él le va a dar oportunidades. Por eso el Así tema de es. hoy es: nuestro Dios es un Dios de oportunidades, en las que tú tienes que aprovechar. Ahí estaba Jonás dentro del vientre, 3 días. Y es tipo Y quiero leer cuando él estaba dentro del vientre, cómo le suplica el Señor. Y dice Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Ahora yo le pregunto a ustedes si en ese momento Dios dijera: no te voy a escuchar. Pero no es el Dios, esa es la no es el Dios de misericordia amor de él, ni sí, amén. misericordioso que estamos hablando de hoy. A pesar de que él tomó otro camino, Dios escuchó a Jonás. Amén. Y él se sintió angustiado. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Amén. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Qué Bendito lindo. sea el amor del Señor y su misericordia, que a pesar de nuestros errores, aún siendo llamados, aún así como él le dijo en el primer capítulo: ve Jonás, porque fue el Señor quien se dirigió a Jonás para enviarlo a Nínive, y él no quiso obedecerle. Por eso pasó esta circunstancia, llevarlo a esa magnitud de angustia para que Jonás pudiera suplicarle al Señor. Amén. Y el Señor atenderlo, y ahí sí cumplir con el, Y el ¿verdad?, el verso 7, propósito que léeme el tenía. verso 7, qué El lindo. verso 7 dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Qué lindo. Amén. Ese es el amor y la Así misericordia de Dios. Ya en la angustia, aún ahí en la angustia, en el momento que diría: estoy un hombre muerto, él no tenía ni la esperanza de salir de ahí. Así es. Ahí él clamó, se acordó del amor de Dios, y ahí clamó y oró y dijo: me acordé de Jehová, y mi corazón llegó hasta ti en tu santo templo. Qué lindo el Amén. amor, la Así misericordia de Dios. Eso me toca. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia perdonó a Jonás, lo sacó del pez, y ahora sí le tocó ir. Porque a veces la Así gente es. espera que le vaya mal para hacer las cosas. Mire, sea sabio. No espere que le vaya mal para obedecer a Dios. Jonás tuvo que irle mal para hacerlo. Sí, por eso es un gran ejemplo para que veamos, ¿verdad?, a través de ese espejo, escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Sí. Desde, Y obedecer. desde el primer momento en que le Amén. habló a Jonás, si Jonás hubiese cumplido, no hubiese pasado, hubiera por, pasado por este este proceso. proceso. Así es. Es Pero para que aprendamos que los definitivamente. procesos, a veces dice la Biblia que a los que aman a Dios todo ocurre para bien. Cuando tú estás pasando por un proceso, dale gloria a Dios y arrepiéntete y acércate al Señor. Es más, si tú no sabes qué es lo que has hecho mal, haga lo que dijo David. Dice David: revélame los pecados que me son ocultos. Hay cosas que hacemos que no sabemos, pero arrepiéntete y dile: Señor, aquí yo estoy. Te mandó el Señor a predicar, vete a predicar allá. Si te mandó a que vayas a visitar, vete y hazlo, porque es que Dios te está mandando. Y es mi deber obedecerlo. Si Él te llama a ser santo, tenemos que ser santos. Seamos íntegros.
que vivamos una vida que agrade al Señor. Amén. Amén. Así Y es. cuando él hizo esto, pues Dios tuvo misericordia, Dios lo perdonó, lo dejó. Ahora Jonás fue a predicar y ellos también se arrepintieron. Mire, se metieron en ayuno y esto a Dios le agradó y por lo tanto Dios hizo que ya no viniera juicio sobre ellos. Vamos a concluir porque el tiempo se nos va, Romina. Así es. Y entonces vamos a leer en Lamentaciones 3:2. Y dice la palabra del Señor, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Amén. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si hoy te levantaste y hoy Dios te dio la oportunidad de abrir tus ojos, de estar con tu familia, de tener un motivo de vida, porque el Señor te lo regaló, agradécelo. Amén. Cada día que Dios te dé la oportunidad de despertar, agradécelo. Amén. Porque es el Señor que te está levantando para que tú lo sigas amando, para que tú le obedezcas, para que tú glorifiques su nombre con tu vida. La gracia de Dios siempre está sobre nosotros y cada día nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Que nunca olvidemos esto. Amén. Recordemos que el mal quiere hacernos sentir que Dios no es un Dios de oportunidades. Si Él ve en nosotros un corazón dispuesto en agradarlo y presentárselo arrepentido Amén. cada día. Luego de tener la experiencia de la alegría, el amor y el perdón a través de esas segundas oportunidades que Dios nos da, Dios quiere que vivamos glorificando su nombre. Amén. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con pensamiento, debemos vivir en su gracia y llevarla a otros. Aun cuando no entendamos el propósito de Dios, como la historia que acabamos de compartir, ¿verdad? Es esto, llevarla a otros así no entendamos. Amén. Porque es el propósito del Señor. Siempre debemos recordar que Dios es un Dios lleno de misericordia y que no olvida sus promesas. Cada amanecer es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él, a pesar de nuestros errores. Siempre va a estar ese Dios tendiéndonos las manos. Y es que nuestro Dios, ¿verdad? No, es algo que yo digo, nosotros no lo podemos conocer. Nuestra mente es tan finita que no sabemos cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, ¿verdad? Y usted y yo tenemos oportunidades para pedir perdón si le hemos fallado. Así que yo quiero invitarte y decirte que si Dios le ha hablado, ¿verdad? Y Dios le ha dicho que se arrepienta, que busque, que Él te ha dado esa oportunidad, hágalo. Escríbame, llámame, queremos orar por usted. Y el Señor es, como dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová. Amén. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Él es lento para enojarse, para castigarte. Él espera y espera, pero no abuse porque no sea que después se te cortó la misericordia y ya va a ser muy tarde. Porque hay personajes que, como decir un Saúl, ¿verdad? El rey, que tampoco ya se le cortó, Dios lo desechó. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y lo otro muy, muy importante que siento decir ahora es que si Dios te da la oportunidad a ti, se la da a tus hijos, se la da a tu hogar, se la da a tu familia. Nosotros no podemos cortar las bendiciones de Dios. Amén. Por la rebeldía, así como hizo Jonás, ¿verdad? Por no querer hacer la voluntad de Dios, sino según su parecer. Amén. Ahí estaríamos bloqueando las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Si nos sujetamos sin entender qué es lo que está pasando, pero es la voluntad de Dios, las bendiciones, ¿verdad? Para nuestros amores, para nuestra vida, es lo que el Señor quiere hacer con cada una de esas oportunidades que nos da a diario. Y qué lindo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Cada mañana su fidelidad está ahí y Él está... Lo que Dios te está hablando y nos está hablando es que Él nos da una oportunidad cuando le fallamos. Simplemente reconozcamos que estamos mal, reconozcamos que estamos haciendo que a Dios no le agrada y pidamos perdón y la misericordia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a una persona, porque esa persona pudo haberse arrepentido, pudo haber pedido perdón, Dios lo perdonó y caemos en el papel de Jonás.
juzgando lo que se merecen castigo. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, porque Dios va a tratar contigo como trata con Jonás. Si tú sigues leyendo el libro de Jonás, Él trata con él más tarde, ¿verdad? Así que espero que te haya hablado esta palabra como nos ha hablado a nosotros y que sea de bendición. No dejes de escribirme a mi página. Ahí está en Facebook, en Cuenta Conmigo. Ayúdame a compartir esta palabra a otros, a sus contactos. Y también si deseas hacerlo personal, escríbeme a mi WhatsApp al 1+609-233-8196 y nos puedes seguir siempre, ¿por dónde? Por Facebook a través de la página Cuenta Conmigo, Roku TV, Fire TV y la web www.radiocristolapiedraangular.org. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a Cuenta Conmigo nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este. Presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días.